Y si te dijera que la posición que ves en la miniatura se dio en la jugada número 19 y que podrías llegar a ella sin necesidad de memorizar gran cantidad de movimientos o aperturas complicadas o jugadas difíciles, sino que puedes llegar a ella simplemente con un poquitico de entendimiento de la posición y sabiendo cuáles son los planes de la estructura de peones, pues quédate, porque hoy en la clave del ajedrez vas a aprender el secreto de la posición favorita de Magnus Carlsen, la estructura erizo. La posición que ves en pantalla es la estructura erizo. Se caracteriza por la formación de los peones negros A6, B6, D6 y E5, peleando contra una estructura Maroczy con los peones C4 y E4. Si no sabes qué es la estructura Maroczy, te dejo el video anterior en el que explicamos esta estructura y lo fuerte que es. De hecho, la estructura erizo es una de las pocas estructuras que se utilizan para pelear en contra de la Maroczy. A la estructura erizo se puede llegar de múltiples maneras. De hecho, hay muchas aperturas como la inglesa, la siciliana, se puede llegar incluso con colores cambiados. Normalmente se caracteriza por diferentes planes. Esencialmente, para las negras los planes son romper en B5, en D5 o en E5. Y las blancas cuentan con dos planes típicos. Uno por lo general es el avance del peón F4, que es uno de los más agresivos, a lo que normalmente el negro responde con G6. Y el otro es muchas veces jugar el peón B4 para tratar de jugar C5. Normalmente el primer plan es un poco más arriesgado. Aparte de su formación es dónde van ubicadas las piezas. Vamos a recordar esto y no es necesario aprenderse una apertura. En esta posición normalmente la dama negra va ubicada en C7. No vamos a hablar de las piezas blancas porque lo que nos interesa no es qué tipo de estructura está jugando el blanco, aunque ya sabemos que es una Maroczy, sino cómo nosotros con negras debemos configurar nuestra posición para que las piezas armonicen con nuestra estructura de peones y no estén chocando, sino que tengan su máximo potencial. Nuestras torres por lo general, una viene en C8, la otra viene en E8. Los alfiles, uno viene en B7 y el otro puede salir tanto por E7 como por G7. Eso dependerá del plan del blanco. Si el blanco avanza su peón de F a F4, entonces el negro contrarrestará ese avance avanzando su peón a G6 y eso hará que el alfil salga por G7. Es muy fácil de recordar. ¿Dónde van los caballos? Fácil. Un caballo va en F6 y el otro va en D7. Entonces, una de las cosas típicas es que como normalmente el blanco va a poner una torre en esta columna, entonces la dama se va a retirar a B8. Eso es algo sencillo, lo vas a recordar. Y para que la dama no se quede sin hacer nada ahí, por lo general va a venir a A8 apoyando este ataque por esta diagonal. Entonces es un plan muy sencillo. Otro plan básico del negro es tratar de avanzar los peones, las espinas del erizo, cualquiera de las tres, a estas casillas. Por eso la torre de E8 va a ser fundamental en este avance. Cuando este peón avanza, muchas veces el negro va a venir con el alfil por aquí a atacar este peón. Entonces son planes muy básicos. Recordando entonces dónde va cada peón y cada pieza, vamos a poder entender cómo se juega este tipo de posiciones. Te recuerdo que si no viste nuestro trabajo cuando trabajamos con las estructuras, aquí te muestro las estructuras, estamos viendo nuestra segunda estructura. El primer video fue sobre la Maroczy y este segundo es sobre el erizo. Ahora, después de esto, vamos a trabajar sobre esta partida que traje para ustedes. Fue jugada en noviembre 13 de 2025. Con blancas iba Faustino Oro y con negras nada más y nada menos que Magnus Carlsen jugando su estructura favorita,
la conocida erizo, de la que estamos trabajando el día de hoy. Entonces la partida simplemente comienza con la jugada E4, a lo que Magnus responde C5, una defensa siciliana, caballo F3 y Magnus aquí, yo creo que desde este momento ya él había decidido que iba a jugar una erizo. Entonces para el erizo simplemente recordar el esquema donde van los peones. Inicialmente son los peones E6, D6, B6 y A6, entonces coloca su primer peón en la parte de la formación que quiere tener. Entonces D4, C por D4, normal como en todas las sicilianas, caballo por D4, y ahora, aunque normalmente aquí el negro juega caballo F6, aquí juega caballo F6 para atacar este peón y forzar a jugar caballo C3, el negro lo hace precisamente para que el blanco no entre en una formación Maroczy, debido a que las formaciones Maroczy son muy complejas de jugar contra ellas. Pero Magnus se siente bastante cómodo permitiendo una Maroczy porque su estructura favorita precisamente es el erizo. Entonces él decide en este momento jugar una variante Kan que por un lado pone un peón en A6 que hace parte del erizo y por el otro le da la oportunidad al blanco de jugar una Maroczy. Entonces ahora blancas juegan alfil D3 y Magnus saca su dama a C7. No es tan importante el orden en el que se están haciendo los movimientos. Si bien esa es una jugada típica y un orden típico en la variante Kan, no es lo importante que tenemos que memorizar. Lo que tenemos que memorizar es dónde van nuestras piezas. Sabemos que nos faltan el peón de B6 y el peón de D6, que no sabemos aún por dónde vamos a sacar el alfil de casillas negras y que nuestro caballo va a F6. Pero sí sabemos que nuestra dama va a C7, entonces podemos hacerla con toda la tranquilidad del mundo. Aquí el blanco jugó enroque y negras simplemente continúan con su desarrollo. Otra pieza que sabemos exactamente dónde va, que es en F6. Ahora dama E2 y D6. Aquí, claro, hay jugadas mucho más agresivas, como sacar el alfil a C5, atacar el caballo, luego esconder el alfil en A7, pero no va con el espíritu de lo que Magnus ya tenía planeado, que es jugar una erizo. Por eso Magnus se decanta por jugar D6 y miren que ya está a una sola jugada de hacer el erizo y habilita la casilla D7 para el caballo, que es donde va normalmente. Entonces ahora blancas por fin arman el nudo de Maroczy. Yo creo que en estos momentos a Magnus se le dibuja una pequeña sonrisa porque sabe que va a poder utilizar su arma favorita, que es el erizo, contra esta estructura. Entonces ahora caballo BD7, F4 y hemos visto ya en la introducción que cuando el blanco juega F4 debemos jugar G6 por un lado para impedir el avance, ya que de jugar F5 podríamos retomar de peón y se abriría la columna para atacar con la torre hacia el enroque blanco. Por lo tanto G6 frena ese avance y por otro lado nos define por dónde va a salir nuestro alfil. Entonces ahora caballo C3, alfil G7 y ya nos resta únicamente colocar un peón para completar el desarrollo. El blanco juega rey H1 escondiendo el rey de esta diagonal y evitar posibles temas tácticos. Ahora enroque poco a poco va permitiendo que la torre vaya llegando también a la casilla en la que es típica para el erizo, alfil E3 y ahora se ha completado la formación erizo por parte de los peones. Falta ubicar las piezas en los lugares iniciales. Entonces torre D1, alfil B7 y vemos cómo en esos momentos conectadas las torres empiezan los planes de medio juego. Vamos a ubicar las torres en los cuadros que se ven en verde y presionar con todo hacia el punto E4. Entonces alfil G1, ubico la primera torre, se amenaza este avance a E5 y eso obliga al blanco a jugar caballo F3, torre a C8 y ahora vamos a hacer el plan de negras de ubicar la dama en A8 para atacar por la diagonal. Y aunque parezca que hemos hecho muchas jugadas, a esta posición se ha llegado varias veces y de muchas maneras diferentes. Entonces ahora aquí blancas continúan
con torre C1 y, y a esta posición, como les venía diciendo, se ha jugado muchas veces, pero es que no es que se ha jugado muchas veces últimamente. Hace más de 20 años que se viene jugando esta misma posición. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los jugadores estudian las posiciones de medio juego, simplemente se aprenden las jugadas de apertura y paran ahí. Yo pienso que la clave del ajedrez, y esto haciéndole un poquitico de promoción al canal, no es aprenderse de memoria muchas jugadas, sino entender qué es lo que pasa cuando estamos ante una posición en un tablero. Y esta es una posición que se puede repetir muchas veces con mucha facilidad, ya que hace parte de una línea teórica que viene siendo practicada durante muchos años. Entonces, si muchas veces se va a llegar a esta posición, lo interesante es saber qué hay que hacer a partir de esta posición y por qué. Entonces, los planes en estos momentos son atacar por la diagonal que se encuentra abierta por parte del negro, preparar en cualquier momento los avances de las púas del erizo y atacar este peón de F4 con un alfil por H6. Esta torre que está aquí nos va a ayudar para avanzar este peón y esta torre nos va a ayudar para atacar por este peón. Pero antes tenemos que reaccionar a esta torre de C1 que nos está proyectando sobre nuestra dama. Entonces hacemos otra de las jugadas típicas, que es simplemente retirar la dama. Parece una jugada rara, pero como les digo, esto ya ha sido estudiado y trabajado. ¿Qué espero yo? Que un jugador que sea principiante intermedio tenga entendimiento de esta posición y pueda jugar de tú a tú con cualquier jugador, por fuerte que sea. Entonces, ahora esta sí es una novedad que hace Faustino Oro, alfil de 4, probablemente tratando de retrasar el avance de E5, que es el avance típico en esta posición, o probablemente para luchar contra el alfil de G7. No estoy muy seguro qué pensó Faustino Oro en esta posición, pero sí sé que Magnus Carlsen simplemente siguió con los planes típicos del erizo y jugó dama A8. Ahora ataca por la diagonal y prepara las púas del erizo. Entonces Faustino jugó torre E1 y ahora alfil H6. Magnus encuentra el pero de este alfil en D4 y se da cuenta que este peón está desprotegido, con lo que por un lado evita el cambio del alfil en la diagonal y por el otro ataca un peón débil que se encuentra en estos momentos en la posición. Faustino reaccionó tratando de activar su caballo, pero este ya fue un error. Probablemente no calculó bien y esto hace que una de las púas del erizo salga con mayor fuerza y es jugar E5. Ahora las blancas tienen que jugar alfil E3 debido a que si juegan F por E5, la clavada del caballo sobre esta torre puede ser decisiva para las negras. Entonces las negras simplemente retomarían en E5, aparte que la columna sigue abierta, el ataque va contra este peón, además tendrían también la clavada sobre este caballo, entonces esto empeoraría muchísimo la posición. Por eso blancas deciden devolverse a E3, pero ahora ya la posición cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque la idea del erizo es poder hacer una ruptura y después del cambio de peones activar como por arte de magia todas las fichas. Ahora las piezas blancas, hay 4 piezas atacando el peón central y aunque después de alfil por hay 1, 2, 3, 4 y 5 piezas defendiendo, el negro va a empezar a convertir sus piezas en fichas aún más poderosas, eliminando defensores del blanco. Entonces lo primero que hace el negro es utilizar este caballo que parece que no juega para que entre en juego. Ahora son muchas piezas atacando el centro, pero además del centro también estoy atacando uno de los defensores. Aquí ya yo creo que ya Faustino colapsó, no encontró la mejor jugada. Claro, tampoco es que la pudiera encontrar y la razón es que ya no había buena jugada. Jugó dama F3 y simplemente Magnus Carlsen eliminó un defensor, eliminó otro defensor y simplemente cobró material ganándose un peón y abriendo al mismo tiempo la diagonal. En estos momentos la amenaza es caballo F2 o caballo por C3
y atacando el punto G2 que es muy fuerte. También está atacando en estos momentos el alfil. Así que esto obliga al blanco simplemente a cambiar los caballos y la dama se retira defendiendo G2. Ahora, ¿qué sigue? Muy simple. Tengo una torre activa, la dama está activa, el alfil está activo. Sigue uno de los planes estratégicos más comunes en el ajedrez, el principio de la pieza de menor actividad. La pieza negra que menos está haciendo es la pieza que debe venir a jugar. Magnus hace eso muy fácil. Juega torre C5, al mismo tiempo está tocando sobre el alfil y amenaza alfil por G2, dama por alfil, dama por dama, rey por dama y torre por alfil. Es decir, amenaza a ganarse otro peón al mismo tiempo que también estaría cambiando una torre. Entonces, con tantos cambios, simplificaciones y peones de ventaja, Faustino se ve obligado a retirar el alfil. Magnus vuelve y lo ataca. Y ahora Faustino viene, regresa con el alfil, se queda en la gran diagonal y ataca un peón. Pero ese peón de ventaja que tenemos no podemos cederlo. Por eso Magnus juega B5. B3 mantiene la tensión, eso le conviene al blanco, pero el negro decide simplemente simplificar la posición porque la ventaja del negro en el flanco rey es tan fuerte que no necesita problemas en el flanco dama ni darle contrajuego al blanco. Ahora, ¿cuál es la pieza menos activa del negro? Pues la dama. Entonces ahora tenemos que traer la dama a una posición un poco más activa. El blanco juega rey E1 y ahora el negro encuentra que es momento de abrir un poco más la posición, calcula mejor y se da cuenta que puede deshacerse de este peón que tiene débil jugando simplemente D5. Yo creo que aquí Faustino valora más la posición y juega C5. No quiere saber nada de pronto de esta diagonal abierta o de capturar y que le traigan una torre en la columna atacándole la dama. En fin, no sé qué habrá pensado. Y de pronto pensó que al ser alfiles de diferente color podría tener algún chico de tablas. Pero en la clave del ajedrez queremos recordarles que hay una técnica o un principio estratégico que dice que cuando las únicas piezas menores que quedan son alfiles de diferente color, pues quien ataca tiene una pieza de ventaja, porque el alfil contrario no puede defender. Cualquier ataque sobre las casillas blancas, en este caso, no puede ser contrarrestado por el alfil de casillas negras, es decir, siempre que el negro esté atacando por las casillas blancas tendrá una pieza de ventaja. Y ese es el principio que va en estos momentos a ejecutar Magnus Carlsen poco a poco. Entonces él empieza primero a ganar todo el espacio que puede. Bueno, uno de los principios de los alfiles, de los finales de alfiles, es que mis peones no pueden estorbarle al alfil. Por eso entonces ese muro de peones blancos que estaba ahí, hay que quitarlo y pasarlos todos a casillas negras. Entonces aquí le atacan la torre, al negro no le importa que le cambien una torre, de hecho lo permite y empieza con el principio que estábamos hablando de cambiar el alfil, de cambiar los peones a color diferente por el cual se mueve mi alfil. Esto para que los peones no estorben. Entonces ahora blancas abren un pequeño huequito al rey y negras simplemente cambian y ganan un poco más de espacio. Recordemos que estos peones no deberían quedar ahí. Bueno, uno sí para proteger el alfil, pero es como para protegerlo, no para estorbarle. Los dos ya es una defensa exagerada porque no hay ninguna pieza que pueda cambiarse por el alfil sin perder material. Es decir, si yo quiero cambiar torre por alfil tendré que sacrificar calidad, pero más de eso no hay. Entonces no necesito proteger el alfil con dos peones. Aquí el blanco trata de hacer lo mismo, atacar por las casillas blancas y está bien. El negro incluso toma medidas, que es Magnus Carlsen, evitando pues cualquier invasión del alfil en esta casilla. Y después de que el blanco juega, mire que el negro termina el principio de ubicar los peones en casilla diferente del alfil. Eso hace que este alfil tenga mucha fuerza. Ahora Faustino quita el alfil, probablemente soñando con una invasión de la dama, pero una dama sola no va a ganar nunca una partida. Sin embargo, Magnus
toma precauciones evitando cualquier invasión por la séptima. La dama ingresa y Magnus empieza a avanzar por las casillas blancas. La dama penetra y esto permite que después de algunas jugadas el negro empiece a dar un poco de vueltas hasta ubicar su dama en una posición agradable para continuar el ataque. ¿El ataque por dónde? Por las casillas blancas. Entonces dama F6, dama G8, tapa de torre, otro jaque, tapa de dama y ahora que ya no cantó jaque, continúa el ataque por las casillas blancas. Entonces juega F3 tratando de abrir la posición. Muy inteligentemente el blanco evita eso, pero como no canta jaque ni está haciendo nada, ¿qué hace el negro? Continúa su ataque por las casillas blancas. Si al mismo tiempo termina cambiando las damas, pues bien. Entonces juega dama F5, amenaza entrar por las casillas blancas. Faustino encuentra esta jugada. Magnus simplemente se quita, no hay más jaques y entonces decide cerrar la posición, con lo que parece que se acaba el ataque de las negras. Pero entonces otra vez Magnus hace unas pocas vueltas salvando su posición y aprovechando que el blanco no quiere cambiar las damas, y esto es debido a que hay mucha ventaja de espacio. Este peón pasado puede surtir la diferencia junto con estos dos, entonces los dos peones pasados le deben ganar al alfil con uno solo, y por eso aprovecha que el blanco no quiere cambiar, no se quiere arriesgar. Y es que mientras la dama exista, el blanco tiene posibilidades de incluso aprovechar esta gran diagonal de casillas negras por un lado, o por el otro de tener un perpetuo o algo así. Entonces, mientras más fichas hayan, el blanco más posibilidades tiene de tener tablas. O si se hace el cambio directo de dama y torre, entonces sí, el final de alfiles de diferente color sí sería conveniente para el blanco, pero tiene que garantizar que se cambien ambas piezas mayores. Si sobrevive una, es muy peligroso. Entonces ahora que no hubo jaque, pues el negro continúa su ataque por las casillas blancas simplemente con H5. Aquí, como le dije, entonces, claro, el blanco amenaza la entrada en H8 y da mucho miedo, pero realmente eso solo es un jaque, ahí no está amenazando nada más. Entonces, negras simplemente tomaron, jaque, se quita y no hay más jaques. Y ahora es bastante peligroso, la posición es compleja, porque si captura peón, la dama está entrando y por las casillas blancas nos están matando. Por lo tanto, el blanco trata de escapar, pero aquí es la táctica ya la que gana. Simplemente empezamos una secuencia táctica al mejor estilo de un jugador fuerte que sabe cuándo debe hacer estas jugadas. Sacrificio de peón en G3 es una extracción del rey con el objetivo de que se desbloquee este peón. ¿Y para qué? Simplemente para avanzarlo y abrir, número 1, la diagonal para el alfil, número 2, la columna para entrar con la torre o la dama. ¿Qué debe hacer aquí el blanco? Probablemente debió tomar de rey, pero le dio susto que le entraran con la dama, porque probablemente le entran por las casillas blancas y lo matan. Y creo que no hay defensa. Aquí tomó de alfil y de todas maneras le pusieron la dama amenazando entrar por las casillas blancas. Yo creo que el blanco ya aquí no tiene salvación. Decide jugar torre 3 para evitar la entrada por las casillas blancas, pero había una segunda amenaza que era dama F4 jaque mate, con lo que la partida termina de una manera muy bonita, ganada por Magnus Carlsen. Tremenda demostración de cómo jugar la estructura de erizo, y por eso creo que es la estructura favorita de Magnus Carlsen. Y si usted quiere seguir aprendiendo cómo manejar este tipo de estructuras, entonces suscríbase y sígame, porque recuerde que esto es la clave del ajedrez.